Buenas noches con todos, bienvenidos a 24 horas. Hay nuevo reglamento para la elección del nuevo fiscal general del Estado. Ya mismo les damos los detalles de qué puntos son los importantes. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Y en lo internacional siguen los ecos del primer debate presidencial en Estados Unidos. Kamala Harris y Donald Trump intercambiaron duras acusaciones. Ya les contamos, veamos los titulares de hoy. Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó hace pocas horas el reglamento para designar a la nueva autoridad que reemplazará a la fiscal general Diana Salazar. En el documento se incluyó el examen oral y un caso práctico. Tras la votación del reglamento pasará a registro oficial. Fue la tarde de este miércoles que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dio luz verde al reglamento para el concurso de méritos y oposición de la selección del nuevo fiscal general del Estado. Con 6 votos a favor y una abstención fue aprobado. El documento refiere a la propuesta que fue planteada por el presidente del organismo, Andrés Fantoni, y las consejeras Joana Verde Soto y Yasmín Enríquez. Va a ser el concurso tal vez más complicado que tengamos, pero que aquí estamos dando frente especialmente con la experiencia, la experticia. Para ser más específicos, en el documento aprobado se incluye la prueba oral. En ese examen, los postulantes podrán exponer y presentar una teoría del caso, alegatos, práctica de la prueba, alegatos de clausura y argumentación jurídica. Eso mientras que cada caso práctico de procesos penales deberán ser resueltos en 20 minutos y en una audiencia pública. El reglamento además contempla veedurías nacionales y no internacionales, como lo había propuesto el consejero Juan Esteban Guarderas. Hasta el día de hoy no habían los votos. Ahora, yo no sé por qué pasó, pero se unen. Sin haber cambiado sustancialmente el reglamento, las consejerías del señor Verduga y de la señora Santos. Vamos a cumplir con la Constitución y la ley, teniendo un reglamento apegado a la participación democrática. Ahora bien, el orden de las fases del concurso será de la siguiente manera. Primero la convocatoria y postulación. Posterior la fase de admisibilidad y reconsideración. Y ahí vendrá méritos y recalificación. Después la fase de impugnación ciudadana, la recalificación tanto a la prueba oral como a la escrita. Y finalmente será la designación de la nueva autoridad. Previo a la votación, el consejero Augusto Verduga cuestionó al presidente del organismo, Andrés Fantoni, por declaraciones dadas en su contra por el proyecto borrador del reglamento, en el que aparentemente se buscaba colocar a una persona privada de la libertad y recluida en la cárcel de La Roca para ganar este concurso. No existió ninguna denuncia. Denuncias cuando está en la fiscalía o hay un tema de demanda. Fue mero perspectiva política, le llamaría yo, de esa época un partido político. ¿No se entiende entonces su afirmación de que cuando yo postulo que la mera existencia de una denuncia no debería ser constitutivo de falta de probidad notoria? Evidentemente una persona que está en prisión preventiva no va pues, a la Roca. De esta manera se espera que el reglamento vaya a registro oficial y posterior se estructure un cronograma. Para abril del próximo año finaliza este concurso y se espera para mayo tener a la nueva autoridad al frente de la Fiscalía General del Estado. El Consejo Nacional Electoral aprobó la convocatoria oficial para las elecciones de 2025. Este jueves 12 de septiembre se hará pública a escala nacional y un día después las organizaciones políticas podrán inscribir a sus candidatos. Se convoca con carácter obligatorio a las personas mayores de 18 años, incluyendo a las privadas de la libertad, y con carácter facultativo a las y los ecuatorianos de entre 16 y 18 años de edad, mayores de 65 años, a elegir presidenta o presidente y vicepresidenta o vicepresidente de la República del Ecuador. Esta es la convocatoria que este miércoles, con 5 votos a favor, aprobó el Pleno del Consejo Nacional Electoral para las elecciones presidenciales y legislativas de 2025. El texto se hará público a escala nacional este jueves 12 de septiembre. Que marcará un nuevo capítulo para la historia de nuestro país. Y aplicaremos medidas técnicas que garantizarán unos comicios confiables y seguros. A partir de allí, entonces, empezará oficialmente el periodo electoral y desde el viernes 13 las organizaciones políticas podrán inscribir ya formalmente a sus candidatos. El proceso se hará netamente en línea y estará habilitado hasta las 18 horas del 2 de octubre. Posteriormente viene
tiene el tiempo para que presenten recursos. Tenemos previsto para el 30 de diciembre del 2024 entregar al país la lista de candidatos. Están obligadas a actuar con responsabilidad al inscribir a sus mejores hombres y mujeres y a su vez electos posteriormente, tendrán el deber de guiar al país por nuevos caminos de equidad, pluralidad, justicia y prosperidad. En total son 13,73 millones de ecuatorianos los que acudirán a las urnas el próximo 9 de febrero para escoger un binomio presidencial, 5 parlamentarios andinos y 151 asambleístas. Entre los hitos más importantes del calendario están la selección de los miembros de las juntas receptoras del voto el 12 de noviembre. La campaña electoral empezará el 5 de enero hasta el 6 de febrero de 2025 y el debate presidencial de primera vuelta será el 19 de enero. El presupuesto para estas elecciones supera los 91 millones de dólares. El fiscal general subrogante Wilson Toainga acusó a 4 personas como autores de delitos de delincuencia organizada dentro del caso Metástasis. La audiencia se reinstalará este jueves a las 8:30 para continuar con la acusación fiscal. Fuertemente custodiados, ingresaron 3 de los 37 procesados en el conocido caso Metástasis a la sala de audiencias, donde durante los próximos días se desarrollará la etapa preparatoria de juicio. Luego de casi un mes de deliberación, el juez Manuel Cabrera declaró la validez de todo lo actuado. Esto por encima de los señalamientos de las defensas que apuntaban a que el juez no podía haber conocido la cooperación eficaz de los procesados que se beneficiaron de un procedimiento abreviado semanas atrás. El juez, al conocer un procedimiento de cooperación eficaz, ya recibió información, de tal forma que ya está contaminado en el proceso. El juez aclaró que su rol se limitó al control de legalidad del acuerdo y así dio paso a la acusación fiscal. De los 37 implicados que continúan en este proceso, el fiscal subrogante Wilson Toainga acusó a 4 como cabecillas de la empresa criminal: a los abogados Cristian Romero y Alexander Novillo, al administrador de los bienes del narcotraficante Leandro Norero, Javier Jordán, y también a su socio Fabián Camposano, alias El Yanqui. Al resto de procesados, entre los que constan el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y miembros de la Comisión de Pacificación Carcelaria, los señaló como coautores. Al liderar un proceso de pacificación tuve contacto con 36.000 personas privadas de la libertad y estuve trabajando con los 8 cabecillas de grupos de crimen organizado. De acuerdo a Fiscalía, Metástasis es el primer caso que reveló cómo el sistema judicial está engangrenado. Cada uno de los procesados tuvo una intervención fundamental para obtener beneficios penitenciarios a favor de Leandro Norero y su familia. Dijo, por ejemplo, que Cristian Romero compraba jueces, Javier Novillo acopiaba dinero en efectivo para el pago de coimas y especificó cómo la participación de Wilman Terán era la compra de decisiones de magistrados en la Corte Nacional de Justicia, específicamente en una acción de habeas corpus presentada por el hermano de Leandro Norero, por la que su mano derecha, Alex Palacios, le entregó $10.000 en su oficina. Se estima que la participación de Fiscalía se extienda hasta este viernes, momento en el cual se dará la palabra a las defensas de 37 procesados. John Pollitt, hijo del excontralor Carlos Pollitt, fue arrestado este miércoles en los Estados Unidos. El pasado 5 de septiembre, un gran jurado aceptó la acusación en su contra por 6 cargos relacionados con lavado de activos. Se trata de los mismos delitos por los que su padre fue juzgado. Tras su arresto, el hijo de Pollitt deberá comparecer ante la jueza del caso, Jacqueline Becerra, en una primera audiencia prevista para los próximos días. Un informe de Contraloría revela que la falta de gestión en el sector eléctrico durante los últimos 4 años propició la crisis energética que atraviesa el país. Entre las falencias está, por ejemplo, la falta de mantenimiento de las centrales generadoras. La crisis energética que atraviesa el país es la consecuencia de una serie de falencias cometidas durante los últimos 4 años. Así lo señala este informe de la Contraloría General del Estado sobre la auditoría realizada al plan de expansión de la generación contenido en el Plan Maestro de Electricidad. El examen que realizó la Contraloría, comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2023, analizó 4 componentes. El primero concluye que existió un escenario sobreestimado sobre generación eléctrica, pues según el Plan Maestro, a diciembre de 2018, el parque generador tenía 133 centrales conectadas al sistema nacional, con una potencia efectiva de 7.177 megavatios, pero en realidad
solo 124 centrales estaban conectadas, con una potencia de 6.976 megavatios, es decir, había una diferencia de 201 megavatios. El informe también detalla que desde 2019, 6 centrales térmicas estuvieron fuera de servicio y 4 no producían energía desde 2018. A esto hay que agregar la falta de mantenimiento de las centrales térmicas, lo que originó que el país deje de recibir 175 megavatios, repercutiendo así en épocas de estiaje. Estamos viviendo el peor estiaje de la historia, lo cual agrava la inacción de gobiernos anteriores que no se han adquirido equipos de generación, no se ha invertido en transmisión y en distribución. Otra de las falencias, según el informe, es que 14 proyectos entre hidroeléctricos, térmicos y de energías renovables no convencionales no se pusieron en marcha. Ahora, explica el viceministro de Electricidad, se busca ingresar al país 1.200 megavatios y para ello se han desarrollado 3 bloques con proyectos de compra y alquiler. No es rápido, lleva un proceso largo de planificación, un proceso de licitación, de adjudicación, de firma de contrato. Se espera que máximo hasta el lunes se publiquen los términos para los proyectos de alquiler de energía. El plan del gobierno para ahorrar energía, que incluye la gratuidad en planillas de hasta 180 kilovatios de consumo, sigue generando reacciones. Según un docente de la SPOL, el beneficio sería para consumos que no superen los $15 mensuales. Haciendo cálculos, así encontramos a diferentes ciudadanos en Guayaquil quienes esperan ser parte del beneficio de planillas gratuitas en los meses de diciembre, enero y febrero, siempre y cuando el consumo sea de hasta 180 kilovatios hora. Según el gobierno, representa una planilla con un costo de entre 18 y $20. ¿Te pagan la planilla? $8. 25. Y sube 25, 30. No obstante, Iván Endara, docente de la Facultad de Ingeniería en Electricidad del SPOL, afirma que quienes realmente ingresarán a este beneficio son aquellas facturas con valores netos que no superen los $15. Recordemos que nuestra tarifa, aparte del consumo neto eléctrico, tiene la recolección de basura y la iluminación. Quiere decir que pueden incrementarse a $20, $21 como planilla total. Y aquí un ejemplo con planilla en mano, pues según esta factura, el consumo mensual de este ciudadano refleja 201 kilovatio hora, que en un valor neto representan $17.05. Si uno entra a la página web podrá googlear el pliego tarifario, le va a salir para el 2024 y ahí podemos encontrar para cada provincia cuál es el costo de la energía de que nosotros vamos a consumir. Para el pago de estas facturas, el gobierno ha destinado $34 millones, que según se dijo beneficiará a 3.5 millones de usuarios del sector residencial, que representan el 75% de todos los clientes de ese segmento a nivel país. Los que están seguros en el beneficio son los que están en este momento con la tarifa de la dignidad, porque ellos están asegurándose que tienen menos de 120 kilovatios hora, más allá de lo que les sale el cálculo. Tras el anuncio de una penalidad para quienes tengan un consumo excesivo de energía, el gobierno esta tarde aclaró a través de este comunicado que no se implementará ningún mecanismo de penalidad o sanción en ninguna planilla de luz. Momento de una pausa, pero al regresar, el IES no renovará convenios con prestadores externos de odontología tras detectar varias irregularidades. Además, autoridades municipales y transportistas que no se unieron al paro parcial del servicio en Guayaquil trabajan en una hoja de ruta para definir el nuevo pasaje urbano. En instantes, toda la información. Entrevistas en 24 horas. Este jueves con Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha. Concurso jueces para la Corte Nacional de Justicia. Fausto Salinas, excomandante general de la policía. Actualización de manuales operativos para uso legítimo de la fuerza e inseguridad en el país. Más noticias y entrevistas desde las 7 de la mañana con Liz Val. Más noticias, la Comisión de Fiscalización tiene hasta noviembre de este año para evacuar las solicitudes de juicio político en contra de los 3 exministros de Guillermo Lasso, pues la ley solo permite que sean interpelados hasta un año después de haber dejado el cargo.
Una vez cerrado el accidentado capítulo de lo que fue el procesamiento de las solicitudes de juicio político a la fiscal Diana Salazar, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea ahora deben ponerse manos a la obra para retomar el trámite de las solicitudes de juicio político en contra de los 3 exministros del gobierno de Guillermo Lasso. Esto debe ocurrir una vez que la comisión decidió con los votos de ADN y un ex PCC acatar la sentencia del juez Edgar Romero. Sin embargo, el tiempo les puede jugar en contra. Nuevamente, advierte el asambleísta Ramiro Vela. Porque se está por culminar el plazo del tiempo de la salida de los exministros del gobierno de Guillermo Lasso. Y esos son los juicios que corresponden atender, porque equivocadamente la propia asamblea se metió en un lío cuando retiró firmas de juicios políticos que ya estaban calificados por el CAL. Y es que el artículo 78 de la Ley de la Función Legislativa establece que la asamblea podrá proceder al enjuiciamiento político de un funcionario durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de haber terminado sus funciones. Y los 3 exministros cumplirán un año fuera de sus carteras de Estado en el mes de noviembre de este año. Luego de ello, ya no son sujetos de fiscalización. Una estrategia política equivocada y que hoy nos tiene en un problema que poco a poco ha terminado complicando no solamente a la Comisión de Fiscalización, sino a la propia Asamblea. Pero hay algo más. Para que estas solicitudes de juicio sean tramitadas en la comisión, hacen falta firmas de respaldo, pues fueron archivadas el 1 de julio de 2024 porque no tenían el número mínimo de respaldo, ya que el PSC y la Revolución Ciudadana las retiró. Para ello, la asambleísta de ADN, Inés Alarcón, dice que tienen las firmas que hacen falta y que ya ha intentado ingresarlas. Tendría que ingresar a la Secretaría y de ahí, por supuesto, el CAL indicar a la comisión para que se sepa que están los requisitos completos y en este caso las firmas. El CAL evalúa el cumplimiento de los requisitos y una vez que toma decisiones es con el informe de la UTL. Es decir, es imposible que las firmas, si es que llegaran a completarse, o ese sería el escenario, vayan a la Secretaría General. Ese no es el rol de la Secretaría General, primera cosa. Segundo, Por ahora no hay convocatoria de la Comisión de Fiscalización para retomar el trámite. La no renovación de los convenios con prestadores externos de odontología es una de las acciones del IES para ahorrar recursos. Eso luego de que un estudio actuarial de la institución revelara que el Fondo de Salud enfrenta una inminente quiebra técnica. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social busca dejar de depender de los prestadores externos. Esto luego de encontrar varias irregularidades. El presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, aseguró que prestadores externos de odontología facturaban mensualmente 1.8 millones de dólares por caries. Peña destacó que en varios casos los prestadores se inventaban el problema odontológico y también los pacientes. Entre pagar la carie y pagar la insuficiencia renal, los recursos que no son ilimitados, hay que destinarlos a aquellos casos que realmente lo necesitan. Por lo tanto, no se renovarán los convenios con los más de 30 prestadores externos de odontología. Y otra de las medidas es que los prestadores del servicio de consulta externa solo atiendan de lunes a viernes a los pacientes derivados del IES. Los médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tendrán un cambio de jornada. Laborarán 3 días de la semana y un día del fin de semana. Esto no implica el pago de horas extras, aseguró Peña. Con esta medida, el número de pacientes para cirugías programadas disminuirá y el IES ahorrará más de 2 millones de dólares mensuales que le facturaban los prestadores. Al momento, los hospitales del IES que realizan cirugías y consultas externas los fines de semana son el Teodoro Maldonado y Los Ceibos en Guayaquil, el Hospital General de Manta, junto al San Francisco y Quito Sur en la capital. La renegociación de los valores de kits para diálisis es otra de las acciones implementadas por el IES para ahorrar recursos y eliminar sobreprecios. Peña informó que en Colombia el kit tiene un valor de $800, mientras que en Ecuador el precio oscila por los 1.400. Además, los equipos tecnológicos para el IES ya no se comprarán, sino que se alquilarán. El precio de arrendamiento incluye el mantenimiento de los dispositivos. Se acabó la sinvergüencería de que tengo el tomógrafo dañado y tengo que derivar 2 meses. Esto ocurre mientras un estudio actuarial del IES informa que el Fondo de Salud enfrenta una situación inminente de quiebra técnica. Un ataque armado en los exteriores de una maternidad en Santa Rosa, en El Oro, dejó una persona fallecida y otra herida, mientras que en Manta 2 mujeres resultaron heridas tras recibir varios impactos de bala cuando iban en su vehículo.
Diferentes hechos violentos se registraron la tarde de este miércoles en algunas ciudades del país. Una de ellas fue Santa Rosa, donde se produjo un ataque armado en los exteriores de una maternidad, dejando una persona fallecida y una herida. Según testigos del sitio, este ataque fue realizado presuntamente por 2 delincuentes que iban a bordo de una moto. Hay una persona lamentablemente fallecida y una persona herida. Entendemos que están sobre los 19 años los 2 ciudadanos. Las personas que fueron afectadas por este ataque armado habrían recibido alrededor de 5 disparos y en este sitio se encontraron varios indicios balísticos. Por otro lado, en la parroquia Eloy Alfaro de la ciudad de Manta, en Manabí, 2 mujeres que iban a bordo de un carro color negro recibieron varios disparos por delincuentes que se movilizaban en un vehículo color blanco, dejándolas gravemente heridas. Bueno, al momento se verifica 2 personas heridas de sexo femenino. En este sitio también se detuvo a una persona que se movilizaba en una moto, el cual presuntamente habría participado en este hecho violento. Así lo confirmó la Policía Nacional. Existe también la motocicleta que se encuentra prendida, posiblemente causante del hecho. La Policía Nacional ya se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de estos delincuentes que realizaron estos hechos violentos en diferentes ciudades del país. Una piscina artesanal con combustible es parte de las evidencias que encontró personal militar tras un operativo en Xuyufindi, vía Aguarico, en la provincia de Sucumbíos. Así lo confirmó el ejército ecuatoriano mediante su cuenta de X. Según las autoridades, se presume que organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico sustraen estos hidrocarburos a través de acoples clandestinos conectados a la línea de transporte de derivados de combustible y construyen este tipo de piscinas artesanales para el almacenamiento de gasolina blanca. Autoridades municipales y transportistas de Guayaquil trabajan en una hoja de ruta que dará paso al incremento del pasaje, mientras que el alcalde Aquiles Álvarez dijo que no renovará los contratos de las cooperativas que continúen con el paro. Más de 1.300 unidades de alrededor de 24 cooperativas de buses urbanos actualmente operan al 100% en Guayaquil, tras la paralización parcial registrada desde el pasado lunes 9 de septiembre. El gerente general de la ATM, Manuel Salvatierra, luego de la reunión con transportistas de la urbe, destacó que se concretó la creación de una nueva hoja de ruta que incluso permitirá el incremento del pasaje. Redistribución de rutas con las operadoras que sí están trabajando, volver inmediatamente a las mesas técnicas y establecer una hoja de ruta. El valor de la tarifa ya está definido, el valor de la tarifa son 0.45 centavos. Dentro de la garantía de seguridad a los transportistas se implementará más control en puntos estratégicos para evitar desmanes como los ocurridos días anteriores. Hemos destinado de nuestros 700 agentes tener 200 agentes de control municipal velando en puntos fijos que son críticos, como en Avenida Casuarina, en la Peca, vía La Costa, en la Avenida 25 de Julio y entre otros. Que el diálogo siempre estuvo abierto con ATM y municipio, así lo indica Alberto Arias, representante de una de las cooperativas que funciona con normalidad en la ciudad. El diálogo nunca se cerró, lo que pasa es que hubo una locución equivocada donde nosotros los transportistas no recibimos esa información. Por otro lado, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a través de su enlace radial, destacó que de las 58 operadoras que iniciaron con la paralización, 28 de ellas mantienen contrato prorrogado hasta diciembre de 2024 y que recibirán sanciones implacables. Tenemos claro lo que tenemos que hacer y estamos haciendo muchas cosas. Va a recuperarse el servicio y va a estar en total normalidad en los próximos días. Se tiene previsto que a partir de octubre de 2024 se inicie el proceso de mejoras en las unidades de transporte urbano en Guayaquil. La Eucaristía y los cambios mundiales fueron los temas tratados hoy en el Congreso Eucarístico Internacional. Durante la jornada, varios ponentes explicaron su experiencia compartiendo este sacramento con grupos vulnerables y la importancia del Sagrado Corazón de Jesús. Más de 4.000 personas, entre miembros de la Iglesia, jóvenes y adultos creyentes, asistieron al tercer día del Congreso Eucarístico Internacional para tratar el tema de la Eucaristía y transfiguración del mundo. Todavía el evento de salvación de Cristo se hace presente a través de la economía de la salvación, principalmente en el sacramento de la Eucaristía.
La jornada inició con la Eucaristía presidida por el cardenal Mauro Gambetti de Italia. La primera conferencia sobre el tema del día estuvo a cargo del Monseñor Andrew Cousins, obispo de Crookston, Estados Unidos. Hablemos de cómo superar las divisiones y esa idea de crear reconciliación, de unir nuestras vidas con la vida de Cristo. El sacerdote español José Antonio Maeso continuó las ponencias con su testimonio acerca de la importancia de que grupos vulnerables como los privados de la libertad reciban la Eucaristía. Víctimas de una violencia estructural y falta de oportunidades. Creo que con ellos el camino, y a veces ha sido muy bonito, de la restauración, pero nos queda todavía una asignatura pendiente. Las víctimas, siempre al encuentro de todas las personas. La conferencia sobre el Sagrado Corazón de Jesús, a cargo del Monseñor José Ignacio Munilla, obispo español, fue la más esperada debido a que Munilla es un conocido creador de contenido católico en redes. Además, Ecuador cumple 150 años de su consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Las lecciones del Corazón de Jesús son las del Evangelio, obviamente, bajo una perspectiva de intimidad con Jesucristo. Este jueves, en el cuarto día del Congreso Eucarístico Internacional, el tema será la Iglesia Sinodal. Además, en el centro de la ciudad se celebrarán 17 misas en 9 idiomas.